La revisión siguiente es sobre preeclampsia en la altura. El primer artículo de revisión titula Hierro, oxígeno y desarrollo placentario en la génesis de la preeclampsia, efectos de la altura en Ecuador. Es de una revista chilena del 2006. Entonces, definiendo a la preeclampsia, esta es una enfermedad sistémica caracterizada por hipertensión, proteinuria y coagulopatía que se manifiesta a partir del segundo trimestre del embarazo. Y en Ecuador alcanza cifras tan altas como 12%. Y además complica al recién nacido, principalmente por retardo del crecimiento y parto de pretérmino iatrogénico. Y se reconocen dos acontecimientos patológicos relacionados. La primera es una alteración en el proceso de placentación que lleva a la formación de una placenta hipóxica y disfuncional, que será capaz de liberar hacia la circulación materna factores que van a causar disfunción del endotelio vascular. Así tenemos en la tabla 1 las diversas evidencias que señalan a la preeclampsia como una enfermedad que cursa con una alteración en el desarrollo placentario. Tenemos evidencias observacionales, morfológicas, bioquímicas y funcionales. Y pues ya se conoce que en la altura el desarrollo placentario presenta características adaptativas muy particulares y que la presentación de la preeclampsia es de 2 a 4 veces más frecuente. Y pues con todas estas evidencias, la forma de percibir los cambios de oxígeno en las primeras etapas del desarrollo placentario podrían determinar el normal o un anormal desarrollo de la misma. Y esto podría consecuentemente predisponer al desarrollo de la preeclampsia. Y pues de ser así, condiciones como la altura, que generan hipoxia, la anemia, bajo hierro o el desequilibrio entre oxidantes y antioxidantes en las primeras etapas de gestación, mantendrían la cascada de señalización hipóxica, inclusive hasta el término de la gestación. Entonces, durante varios años, se ha estudiado la respuesta materna en el embarazo complicado con preeclampsia y se ha encontrado una serie de acontecimientos que tienen que ver con la alteración del endotelio materno y en la producción del óxido nítrico. Específicamente en Ecuador, la anemia gestacional por deficiencia de hierro alcanza cifras tan altas y es por ello que el Ministerio de Salud inició una serie de estrategias para poder disminuir esta tasa a través de la suplementación de hierro. Pese a que no se alcanzaron los objetivos, una de las causas podría ser porque esta suplementación iniciaría muy tarde. Es por eso que se planteó que la suplementación de hierro debería involucrar a las mujeres en edad fértil y combatir la deficiencia subclínica para que no solo mejore la tasa de mortalidad total, sino que también mejore las tasas de preeclampsia. Otra observación en Ecuador es el hecho de que existe una diferenciación muy marcada entre tasas de preeclampsia de regiones de la sierra comparadas con regiones de la costa. Si bien esto podría deberse a diferencias propias de cada población como la presión de oxígeno, también podrían deberse a características de la dieta o de la altura, porque estas personas están en un estado de consumo de antioxidantes e hipoxia crónica que influiría en la alta presentación de preeclampsia. Se concluye que ya existen estudios que demuestran la necesidad de los cambios en la presión de oxígeno en el medio trofoblástico para que exista una adecuada diferenciación celular e implantación placentaria durante un embarazo normal, que viendo en la preeclampsia este proceso estaba alterado. Entonces, la preeclampsia no solo debería ser visto como un problema materno, sino que estaría relacionado con el medio ambiente y también ver las deficiencias nutricionales en las primeras etapas del embarazo e incluso mucho más antes de esta, que podrían explicar el alto porcentaje de esta patología, sobre todo en poblaciones susceptibles. Y finalmente, el rol del hierro y de los antioxidantes debe ser incluido en futuros estudios de la patogénesis de la preeclampsia.
El artículo 2 titula Impacto de la altura en el embarazo y en el producto de la gestación. Como introducción tenemos que tener en cuenta principalmente los periodos de residencia generacional y si estos son mayores a 3, por ejemplo en Cerro de Pasco a 4.340 metros he observado que los fetos presentan mayor saturación de oxígeno y un mayor peso al nacer. Entonces acá hablamos de dos términos, adaptado e inadaptado. Adaptado decimos cuando el feto ha sido concebido en la altura. Y hay que recordar una característica muy importante de las mujeres en la altura, que la menstruación es tardía en comparación de las mujeres que es en la costa, que es temprana. Asimismo, se ha observado que en la altura los niveles de estradiol, progesterona y prolactina están disminuidos en las mujeres y en cambio la hormona folículo estimulante está aumentada en la altura. Decimos inadaptado cuando presenta mal de montaña crónico. Entonces, en la evidencia científica de este artículo nos dice que a 2.500 metros, hace 140 millones de años, por ejemplo, la presión parcial de oxígeno era de 60 a 70 mil metros de mercurio. Asimismo, existía un bajo nivel de saturación de oxígeno, ¿no? Entonces, esto daba lugar a un menor peso al nacer, asimismo a la restricción del crecimiento uterino, que es observado más que todas las 20 semanas. Entonces, esto que conlleva un menor flujo arterial y uteroplacentario, un aumento de la relación del hematocrito con la hemoglobina y esto genera mayor viscosidad sanguínea, hay menor disponibilidad de glucosa, por ello es que hay una disminución de la tasa de disponibilidad de glucosa en sí, ¿no? Entonces, hablamos del feto a nivel del mar y vamos a decir que este presenta hipoxia al igual que un feto a 4.000 a 5.000 metros. Es por eso, por ejemplo, un feto en altura en Bolivia se ha visto que la relación hematocrito-hemoglobina a 3.600 metros es mayor a 400 metros en Santa Cruz, por ejemplo, ¿no? Entonces, también se observa que un feto a nivel del mar presenta una presión parcial de la vena umbilical de oxígeno de aproximadamente 50 milímetros de mercurio y que gestantes con ascendencia andina, por ejemplo de La Paz a 3.600 metros sobre el nivel del mar, presentaron fetos con mayor peso. La relación en este caso de hematocrito-hemoglobina fue menor y también se observó un aumento del flujo de la arteria uterina. Ahora, respecto a la hipoxia y al desarrollo placentario, en las primeras semanas de gestación el feto se desarrolla en un medio hipóxico. Entonces, a las 10 semanas, esto lo que evita principalmente es que se produzca un daño oxidativo. Y hay que recordar que en las primeras semanas quienes se encargan de la nutrición principalmente son las glándulas histiotróficas, ¿no? Entonces, pero a las 10 a 12 semanas este flujo se ve incrementado en los espacios intervellosos. Asimismo, la organogénesis se completa en casi el segundo trimestre, como es también la circulación placentaria, y acá ya también se da una nutrición hemotrófica. Y la presión de oxígeno es mayor a 3 veces, pero también se produce un estrés oxidativo que puede generar preeclampsia y un aborto, ¿no? Y se ha observado que las malformaciones congénitas a nivel del mar y en la altura del Perú están multiplicados por 4 veces o tienen un riesgo mayor de 4 veces respecto a una altura mayor a 3.500 metros. Entonces, respecto a la hipoxia y la restricción de crecimiento fetal, es importante saber que a la semana 23 existe mayor crecimiento de placenta y un mayor desarrollo del feto. Entonces, por ejemplo, acá han hecho estudios también Bolivia y Perú. En Bolivia a los 3.600 metros, a las 20 semanas se ha observado una diferencia en el flujo de la arteria uterina. Y en Perú, por ejemplo, a las 25 a 29 semanas se ha observado una diferencia de tamaño fetal entre Cerro de Pasco y Lima. Ahora, respecto al peso de recién nacido a las 34 semanas, se ha observado que tanto en Huancayo, Cusco y Juliaca el peso era menor a uno que nacía en Lima. Y con respecto a la hemoglobina, se ha visto que todo esto es, por ejemplo, mayor a 13.5 gramos por decilitro o 14.5 gramos por decilitro, hay una disminución del crecimiento fetal en la altura. Y bueno, respecto a la mortalidad fetal tardía y la mortalidad neonatal, se ha observado mayor muerte de los fetos cuando estos tienen mayor a 28 semanas, asimismo cuando hay hipoxia por restricción de crecimiento intrauterino, y el riesgo en la altura con respecto a la mortalidad se aumenta o incrementa en un 4,82%. Hay que recordar este dato importante que por cada 1.000 metros de
a medida que aumenta la altitud, la hemoglobina aumenta en 1,52 gramos por decilitro su concentración y el peso al nacer disminuye en 117 gramos. Bueno, acá en este cuadro observamos la tasa de mortalidad fetal tardía y mortalidad neonatal en Puno a 3.800 metros de altura en 7.408 partos de acuerdo en el lugar de origen de la madre, y se observó que estas tasas eran mayores inmigrantes y alturas menores de 3.000 metros de altitud. Bueno, y con respecto a las malformaciones congénitas, estas tienden a ser más frecuentes en alturas mayores a 2.000 metros, ya que aquí podemos observar hipoxemia. Entonces, cuando se da este fenómeno de hipoxemia, la malformación congénita que se desarrolla más es la persistencia del conducto arterioso. Asimismo, a estas alturas hay baja saturación de oxígeno, lo que se puede relacionar a una hipertensión pulmonar, persistencia del ducto arterioso y mal de montaña crónico. Y principalmente estas malformaciones se desarrollan en el primer trimestre. Respecto a la preeclampsia, se define como un aumento de la presión arterial por el embarazo que se asocia a una proteinuria mayor a 0,3 gramos en 24 horas, y este se asocia principalmente a la muerte fetal tardía, y el riesgo aumenta siempre y cuando la hemoglobina esté mayor a 14,5 gramos por decilitro. Y respecto a una gestante que está expuesta agudamente a la altura, hay que recordar algo principalmente, que existen cambios que se dan gracias a la altura, como por ejemplo el incremento del hematocrito, la acumulación o el aumento del fluido alveolar y la disminución de la glicemia. Esto puede generar complicaciones en una gestante que se expone de manera aguda a la altura, como por ejemplo si se expone a una altura mayor a 2.500 metros, esto tendrá un efecto negativo en esta embarazada, por lo que puede causarle un parto pretérmino o una hemorragia. Respecto a los efectos adversos, los que resaltan son el mal agudo de montaña, el edema agudo de pulmón y el edema agudo cerebral. Tiene por título Hipoxia y preeclampsia a gran altitud. Este fue publicado en marzo del 2021. Bueno, se dice que los antiguos griegos le dieron su nombre como eclampsia, que significa relámpago, porque la enfermedad atacaba rápidamente y sin previo aviso. Este se da en un estado prodrómico, se desconoce la causa. El aumento de preeclampsia en la altura es un fenómeno global. El efecto más común a una gran altura es la reducción de la tensión arterial de oxígeno. El efecto de la altitud viene a ser independiente de otros factores de riesgo. En este artículo nos menciona la altitud y modelos etiológicos de la preeclampsia. El primero viene a ser lo que es el flujo sanguíneo reducido, que nos muestra la remodelación fallida que contribuye a reducir el flujo uteroplacentario. Además, la resistencia no se traduce directamente en flujo volumétrico. Como siguiente modelo etiológico es los factores circulantes de origen placentario. Se da esto en una secreción local de factores de crecimiento o citocinas. También la activación de células endoteliales, no parece ser un efecto generalizado. Otro punto importante viene a ser el estrés oxidativo placentario, que viene a ser también el tercer modelo etiológico que propone este artículo. En este caso, existe un desequilibrio entre generación celular de especies reactivas de oxígeno para prevenir lo que es el daño oxidativo. Asimismo, se cree que el aumento de apoptosis aumenta la deportación de fragmentos sin sitio trofoblastos a la circulación materna. Algo importante también es, como conclusión, de este es que la hipoxia no aumenta necesariamente el estrés oxidativo ni la apoptosis, ¿no? La hipoxia puede aumentar el estrés nitrativo a través de dos puntos importantes: la mayor captación de radicales de oxígeno por óxido nítrico, y el aumento del estrés nitrativo no parece contribuir a la apoptosis. Otro punto importante es la sensibilidad vascular alterada, que viene a ser también un modelo etiológico. La idea de que la reactividad vascular esté alterada está presente generalmente en embarazo a gran altitud. Los datos sugieren que hay una reactividad vascular alterada en el embarazo a gran altura, y esto favorece el aumento de las respuestas vasoconstrictoras sobre las vasodilatadoras.
Con respecto a las conclusiones y perspectivas de este artículo, estas cuatro teorías generales, el flujo sanguíneo reducido, factores circulantes, estrés oxidativo placentario y función vascular alterada, están relacionados a sujetos a numerosas permutaciones. Si bien pueden estar presentes extremos de variación en las mediciones de un individuo, virtualmente siempre hay una superposición. Además, por una presión de oxígeno baja puede cambiar una mayor proporción de individuos a una categoría de mayor riesgo para desarrollar una enfermedad, como en este caso viene a ser la preeclampsia, ¿no? Entonces, en conclusión, la altitud simplemente lo que hace es cambiar el riesgo para obtener, ¿no?, o desarrollar esta enfermedad que es la preeclampsia. Continuando con el artículo, el cual lleva como título Gran altitud y preeclampsia, adaptación o protección. La preeclampsia es la principal causa mundial de morbilidad y mortalidad materna y fetal. Va a afectar del 2 al 8% de los embarazos en todo el mundo. Y a pesar de una extensa investigación en la fisiopatología de esta enfermedad, la etiología se conoce poco, ya que se menciona que puede deberse a una adaptación insuficiente de las arteriolas espirales o debido a una invasión trofoblástica superficial, lo que va a resultar en una reducción del flujo sanguíneo uteroplacentario y va a conducir a una hipoxia placentaria. Respecto a los métodos, fue un estudio de casos y controles. En la muestra, los casos fueron de 19 partos prematuros preeclámpticos y los controles de 17 nacimientos a término. Respecto al análisis de los datos, fue por canalización de las variantes para la lectura de secuencia de ARN sin procesar, realineando índices y recalibrando las secuencias. Este es de acuerdo con el flujo de trabajo recomendado por el Broad Institute. Se analizaron más de 40 genes que se sabe que están asociados a la hipoxia, pero los más importantes son el EPAS1, el cual es asociado con la adaptación a gran altitud, el ADAM9, el cual relaciona con las variantes hipóxicas, el EGLN1 y el VEGFA, el cual es el gen menos hipóxico. En la aclimatación o la adaptación se concluyó que los casos de la preeclampsia son más hipóxicos y van a tener más variantes hipóxicas, y en el caso de la adaptación va a existir un menor número de las variantes adaptativas. En relación a la base molecular de la variabilidad genética, las mujeres embarazadas que van a aumentar de altitud van a presentar un riesgo de la pérdida reproductiva, restricción del crecimiento uterino, la preeclampsia propiamente dicha y algunas demás complicaciones. Respecto a las condiciones como la altura y la preeclampsia, lo que van a hacer los genes es barajar sus nucleótidos para ganar nuevos y así mejorar, ¿no?, sus características fisiológicas. Por lo tanto, algunos marcadores como es los ARN circulantes, los cuales estos van a ser marcadores adaptativos, protectores y de pronóstico, que van a dar una pista, ¿no?, como para el posible papel de las manipulaciones terapéuticas en el ajuste del microambiente del cuerpo hacia una zona de aclimatación. Respecto a la adaptación en condiciones extremas, se menciona que va a ser una delgada línea entre la salud y la enfermedad, ya que en extremos como en la altura o la preeclampsia, estos genes, ¿no?, como mencioné, van a barajar sus nucleótidos para ganar nuevos y mejorar, ¿no?, sus características fisiológicas. Por lo tanto, el estudio de las variantes de genes a gran altitud lo que va a hacer es crear un camino hacia nuevas estrategias de tratamiento que va a ayudar al cuerpo a ganar algunos, se puede decir, ¿no?, algunos trucos genéticos en el camino de la evolución y en el camino de la adaptación. El siguiente artículo, titulado La gran altitud reduce la respuesta vasodilatadora de la arteria miometrial dependiente de óxido nítrico durante el embarazo, es de la Universidad de Colorado del año 2019. Vemos que la hipoxia crónica de la residencia a gran altura, estamos hablando de alturas de mayor a 2.500 metros, eleva 3 veces la incidencia de preeclampsia y restricción del crecimiento intrauterino. Un aumento menor del flujo sanguíneo de la arteria uterina a lo largo de la gestación también contribuye a estos trastornos del embarazo y va a sugerir que la hipoxia crónica altera la adaptación vascular uterina al embarazo.
Si bien se sabe que la hipoxia es una consecuencia del deterioro vascular uterino, la mayor incidencia de estos trastornos del embarazo sugiere que la hipoxia también contribuye a su etiología. La vasodilatación deteriorada de las arterias miometriales y la remodelación incompleta de las arterias espirales uterinas son las probables causas principales de la perfusión uteroplacentaria reducida que caracteriza la restricción del crecimiento intrauterino y de la preeclampsia. Entonces, en este estudio se clasificó a los sujetos en residencia mayor a 2.500 metros, un total de 20 personas, y una residencia a menos de 1.700 metros, un total de 40 personas. Los criterios de inclusión fueron edad de entre 18 a 45 años y un índice de masa corporal antes del embarazo de menos 30. Y los criterios de exclusión fueron los factores de riesgo de una restricción intrauterina y diabetes, hipertensión arterial crónica, tabaquismo, preeclampsia u otras anomalías congénitas fetales. En cuanto a los resultados, nos muestra que respecto a las características maternales e infantiles, alegra en el TITUC observado, por ejemplo, que en la restricción del crecimiento intrauterino existe una reducción del peso al nacer en 11%. Y asimismo existe una reducción del índice ponderal circunferencial de la cabeza de los fetos, ¿no? Y respecto a los resultados de los parámetros vasculares del miometrio, se ha visto que el número y tamaño de los vasos sanguíneos uterinos es similar tanto a gran altura como a baja altura. Y respecto a las respuestas con diversas sustancias, por ejemplo, respuestas vasoconstrictoras con el cloruro de potasio, se ha visto que la respuesta está aumentada y la vasoconstricción es similar tanto en la altura como hacia baja altura en la arteria miometrial. Asimismo, la respuesta vasodilatadora con la sustancia que se observa, la primera sustancia, se ha visto que a una altura superior es reducida, en cambio cuando está a baja altura es dependiente de la concentración en sí. Y con el BK se ha observado que tanto a baja altura como a altas alturas se vasodilata. Continuando con la discusión, los resultados fueron consistentes con varias líneas de evidencia que indicaban que la hipoxia no solo es una consecuencia de la vasodilatación deteriorada, sino que también va a contribuir a su etiología. Se informó que las complicaciones del embarazo, de la preeclampsia y de la restricción del crecimiento intrauterino van a aumentar en las poblaciones que viven en grandes altitudes, donde la presión parcial de oxígeno ambiental es un 20 a un 50% más baja que el nivel del mar. En un estudio en Bolivia, la preeclampsia severa en grandes altitudes representó una mayor proporción de muertes intrauterinas en el caso de grandes altitudes, ¿no? Esta proporción fue de un 21%. Se va a desconocer si la incidencia de la preeclampsia grave va a aumentar en grandes altitudes. Además, también la restricción del crecimiento intrauterino y los síntomas de la preeclampsia se pueden replicar en modelos animales en gestación que van a encontrarse expuestos a una hipoxia crónica. Los hallazgos aquí, sí fueron consistentes con estudios previos sobre los efectos de la exposición a la hipoxia crónica en las arterias uterinas de animales experimentales preñados. El artículo menciona que en el caso de las cobayas preñadas, la hipoxia crónica no cambió la respuesta vasoconstrictora de la arteria uterina, o no cambió también las respuestas vasodilatadoras a la acetilcolina o a la bradicinina, ya que hubo menos vasodilatación dependiente de óxido nítrico en grandes altitudes, ¿no? En ratas expuestas a hipoxia, la vasodilatación colinérgica de la arteria uterina dependiente de óxido nítrico disminuyó sin afectar las respuestas vasoconstrictoras. De igual manera, la hipoxia crónica elevó el tono miogénico en las arterias uterinas ovinas. Esto fue al inhibir el potasio activado por calcio de gran conductancia. Se menciona, ¿no?, que dado que en los vasos umbilicales humanos la acetilcolina va a inducir a la vasoconstricción por un mecanismo que va a implicar el aumento de la actividad de la proteína quinasa C y también la reducción de los canales de bradicinina del músculo liso.
En la imagen nos menciona sobre la hipoxia crónica, la cual la hipoxia crónica de la residencia a gran altitud va a cambiar las vías vasodilatadoras en las arterias miometriales de las mujeres embarazadas. A baja altitud, estas arterias son vasodilatadas por la acetilcolina y la bradicinina, que van a actuar principalmente a través de mecanismos dependientes de las células endoteliales. La acetilcolina y la bradicinina van a activar el óxido nítrico sintasa por fosforilización. Esto es para producir óxido nítrico que se va a difundir a las células del músculo liso, donde va a activar lo que es el guanilato ciclasa soluble para aumentar lo que es el GMP cíclico. A su vez también va a promover la actividad de la proteína quinasa G y también la relajación del músculo liso y la vasodilatación de las arterias miometriales. La bradicinina va a actuar a través de un mecanismo que no se conoce, ¿no? Pero en gran parte este va a ser independiente del endotelio, el cual sirve para inducir la relajación del músculo liso. A gran altura, se menciona que a pesar de que la fosforilación basal de lo que es el óxido nítrico sintasa permanece sin cambios, va a existir una disminución de la respuesta vasodilatadora, ya que va a sugerir que la activación de la vía del óxido nítrico se reduzca y por lo tanto va a alterar la vasodilatación de la acetilcolina de las arterias miometriales. Pero también menciona que por el contrario la bradicinina va a vasodilatar estas arterias miometriales a gran altitud, activando la producción de las prostaglandinas que van a ser dependientes de la ciclooxigenasa. Pero también por otros dos mecanismos, ¿no?, que se mencionan, los cuales uno es que dependiente del endotelio y el otro no es conocido. Como conclusión del artículo se menciona que los datos, es decir, los resultados, indicaban que la hipoxia crónica lo que hace es reducir la vasodilatación dependiente del óxido nítrico en las arterias miometriales, lo que probablemente a su vez contribuye a aumentar la resistencia vascular uterina, disminuir el flujo sanguíneo de la arteria uterina y por lo tanto no va a existir la restricción del crecimiento fetal que se va a encontrar relacionada con la hipoxia.